Son consideradas personas morales aquellos residentes en México únicamente constituidas por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos. El periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate no excedan de la cantidad señalada, dejará de aplicar lo dispuesto. Por otra parte, no pueden participar si los socios, accionistas o integrantes participan en otra sociedad mercantil donde se tenga el control de la sociedad o de su administración. Las personas morales aplican de acuerdo al artículo 12 de la ley ISR cuando entren en liquidación. Los ingresos son cuando se percibe en efectivo bien o servicio, aunque sea por anticipo, depósito o cualquier otro complemento, sin importar el nombre con el que se les designe, ya sea por cheque, excepto cuando sea una procuración. Los intereses del acreedor son considerando cuando cuentan con las obligaciones. El ingreso acumulable es la diferencia que resulte de restar el principal actualizado por inflación, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal actualizado y se trate de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero. El concurso mercantil se considerarán efectivamente los percibidos en la fecha en que se convenga la condonación, la quita o la remisión, o en la que se consuma la prescripción. En la enajenación de bienes se deberá acumular el ingreso cuando se perciba o no se considere hasta ser percibido dentro de los 12 meses siguientes. Se acumulará el ingreso en el plazo. Deducciones son las devoluciones que se reciben o los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. Las adquisiciones de mercancías así como de materias primas, los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, las inversiones, los intereses pagados derivados de la actividad sin ajuste alguno con la condición de ser invertidos en los fines de las actividades de la persona y que se obtenga el comprobante fiscal correspondiente, las cuotas a cargo de los patrones pagados al Instituto Mexicano del Seguro Social, las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, lo que establezca la ley del Seguro Social y de las primas de antigüedad. Deducciones por inversión. El monto total de las inversiones en el ejercicio no hubiera excedido de 3 millones de pesos. Los porcientos máximos autorizados a que se refiere este artículo serán los siguientes. Tratándose de cargos diferidos, el 5% para cargos diferidos, el 10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativas, 15% para las regalías por asistencia técnica, en el caso de los activos intangibles que permitan la explotación de bienes del domicilio público de la prestación de un servicio público concesionado. El porciento máximo se calculará dividiendo la unidad entre el número de años por los cuales se otorgó la concesión. Tratándose de activos fijos por tipo de bien, construcción 20 para inmuebles declarados y el 13 para los demás casos. Ferrocarriles 10 para bombas de suministro de combustible a trenes, vías férreas, carros, locomotoras y 20 para maquinaria niveladora de vías y el equipo de comunicación, señalizaciones y telemando. 25 para el mobiliario y equipo de oficina, 20 para embarcaciones, tratándose de aviones, 25 para los dedicados al aerofumigación agrícola y 20 para los demás. 25 para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques, 50 para computadoras personales de escritorio y portátiles, 50 para dados, trocles, moldes, matrices y herramientas, 100 para semovientes y vegetales. Tratándose de comunicación telefónica, 10 para las torres de transmisiones y cables, excepto la fibra óptica, 20 para los sistemas de radio, equipo utilizando en la transmisión y para los demás 25 para el equipo de la central telefónica destinada a la comunicación. Tratándose de comunicaciones satelitales, 20 para el segmento satelital en el espacio y 20 para el equipo satelital en la Tierra. 100 para adaptaciones que se realicen a las instalaciones que impliquen adiciones o mejoras en el activo fijo, 100 para la maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o sistema de generación de electricidad eficiente y 50 para bicicletas confeccionales, bicicletas, motocicletas cuya propulsión sea a través de baterías recargables. Para la maquinaria y equipos distintos de los señalados se aplicará de acuerdo a la actividad en que sea utilizados. 20 en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad.
10 en la producción de metal obteniendo en primer proceso, en la fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural, 3 en la fabricación de pulpa, papel y productos similares, 3 en la fabricación de vehículos de motor y sus partes, 20 en el curtido de piel y fabricación de artículos de piel, en la elaboración de productos químicos, petroquímicos, farmacobiólogos, en la fabricación de productos de caucho y de plástico y en la publicación gráfica. 20 en el transporte eléctrico en infraestructura fija para el transporte, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos. 25 en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como prendas para vestido. 25 en la industria minera, en la construcción de aeronaves y en el transporte terrestre de carga y pasajeros. 25 en el transporte aéreo, 33 en restaurantes, 25 en la industria de construcción, actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 35 para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo tecnológico de país. 50 en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros, tarjetas electrónicas para la industria de computación y 20 en otras actividades no especificadas. Se debe realizar en efectivo mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa. En los pagos con cheque se considerará la repetición cuando se ha cobrado cuando los contribuyentes transmitan los cheques o a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración de cheques vencidos que tenga un tiempo de 4 meses o más. El contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta, el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones, las inversiones será deducible en el ejercicio en que se inicie su utilización en el ejercicio siguiente dependiendo de la inversión. Que los pagos de las primas por seguros o fianzas, la vigencia de la póliza no se otorgarán préstamos por parte de la aseguradora a personas algunas con garantías de sumas aseguradas de las primas pagadas o de las reservas matemáticas. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto para las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda. Estos se obtengan a más tardar el día en que contribuyen deben presentar su declaración de pago provisional y a la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo. Pagos provisionales. Se realizará el pago provisional mensuales del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes. El pago provisional se determinará a través de la totalidad de los ingresos percibidos durante el mes, menos las deducciones autorizadas correspondientes al mismo periodo. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa del artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. La utilidad fiscal se acreditará contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. De igual manera, podrá acreditarse contra dichos pagos provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el periodo. Los pagos provisionales correspondientes al primer ejercicio se deberá considerar como el coeficiente de la utilidad, el que corresponda a la actividad preponderante de los contribuyentes conforme al artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Para el cálculo del impuesto se necesita considerar el importe de los pagos provisionales efectuados durante el año del calendario. El impuesto acreditado de acuerdo al artículo 5 y 10 de la ley del impuesto sobre la renta. Los trabajadores en las utilidades de la empresa. La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos obtenidos en el ejercicio sean menores a las deducciones autorizadas en el mismo, y al resultado obtenido se le adicionará la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio. Se distribuirán a sus socios, accionistas, integrantes, dividendos o utilidades. Obligaciones. Las personas morales, además de las obligaciones y las demás disposiciones fiscales, cumplirán con las obligaciones señaladas en el capítulo 9 del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Deberán cumplir con las obligaciones previstas del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que esto suceda. Deberán presentar a más tardar el día 31 de enero del ejercicio aquel en que dejen de aplicar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el Servicio Administrativo Tributario. En caso de que los contribuyentes omitan presentar el aviso de la autoridad fiscal, podrá realizar la actualización de actividades económicas y obligaciones sin necesidad de que el contribuyente presente dicho aviso. No deberán efectuar la acumulación de los ingresos que hubieran percibido hasta antes de la fecha en que se dejen de aplicar. En caso de que los contribuyentes hubieran efectuado las deducciones, no podrán volver a efectuarlas.
El Servicio de Administración Tributaria podrá instrumentar mediante reglas de carácter general los mecanismos operativos de la transición para la presentación de declaraciones, avisos y otro tipo de información para los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto y deberán pagar el impuesto. Conclusiones: este régimen simplificado de confianza es para las personas físicas que no sean socios accionistas en la sociedad mercantil y van iniciando como personal moral. En este régimen tienen algún parecido a las personas morales, lo que hace diferentes son las mecánicas, los elementos. Un ejemplo donde se diferencia es en la restricción de su límite de ingresos, que es de 35 millones de pesos. Las deducciones por inversión, el porcentaje es menor a la comparación de las personas morales.